Bien, vamos a proseguir estas charlas, estos comentarios, como la continuación del fenómeno de la no locación, que significa lo siguiente. Dentro de la física relativista, y según la teoría de Alberto Einstein, cualquier, digamos, fenómeno que se propague en el espacio común nuestro, debe hacerlo a una determinada velocidad. Y la velocidad máxima de propagación es la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa, como ya sabemos, que los fenómenos electromagnéticos también tienen esa velocidad de propagación, 300.000 kilómetros por segundo, que quiere decir que pueden recorrer una distancia de 300.000 kilómetros en un segundo de tiempo. Según la teoría de la relatividad, no hay forma de, digamos, mandar una señal o un mensaje a una velocidad que sea mayor que la de la luz. Sin embargo, Alan Aspect, en su experimento famoso que se denominó en algún momento conciencia de la luz, él observó que de un lugar del cual proceden dos fotones y están separados en un instante dado en una determinada distancia, observó que al medir el spin de una de las partículas, inmediatamente, y esta es la palabra clave, inmediatamente la otra partícula tomaba el spin contrario. O sea, una era, supongamos, más un medio en términos de spin y la otra era menos un medio. Es decir, tratando de interpretar esto, lo que puede interpretarse con cierto margen de verdad o de posibilidad como una especie de rotación del electrón sobre sí mismo. Bien, lo que Aspect demostró con su experimento, y obviamente el experimento tuvo que realizarse muchas veces porque el resultado era extraño y de cierta forma contradice, repito, la teoría de la relatividad con respecto a la velocidad en cuanto a una información, mensaje o señal. La respuesta fue siempre en los experimentos repetidos innumerables veces, que en cuanto en un fotón aparecía, supongamos, una determinada rotación, efecto de la observación, esto es importante también, o sea, aparentemente en el momento en que se observaba al fotón, comenzaba a rotar e instantáneamente el otro, sea cual sea la distancia a la que se encuentre, toma el spin contrario, pero lo toma en forma instantánea. Claro está que en un principio uno podría llegar a pensar, ellos también lo pensaron así en el principio de la investigación y de la experimentación, pensaron que eso podía deberse no a un error, pero sí a una limitación de los instrumentos en la medición. Entonces lo que se hizo fue tratar de afinar los instrumentos de medición para ver si realmente la observación era instantánea o el efecto como tal era instantáneo. La consecuencia fue que sí, efectivamente, el fenómeno spin se propagaba, pero no en un tiempo. Entonces la palabra adquiere, digamos, cierto sentido de duda o de contingencia. Se propagaba, o sea, realmente se propagaba, porque si uno entiende que algo se propaga, supone que se está moviendo en el tiempo, y el moverse en el tiempo y en un espacio determinado implica obviamente una variación de lugar, de locación y en consecuencia de tiempo. Pero insisto, la variación de tiempo no existía, entonces la palabra de propagación parecería que fuera no redundante, sino que realmente sobrara en el experimento. La pregunta es ¿por qué o de qué manera el
electrón o el fotón recibía la información o sentía la información, o por así decirlo, usando una palabra un poco fuerte y difícil de justificar, tomaba conciencia el fotón de que el otro tenía un valor instantáneamente. O sea, existía alguna conexión. Claro, si uno, por ejemplo, adhiere a la teoría de cuerdas y trata de justificar de que todo tiene que ver con todo, en un sentido de que todo está relacionado con todo, entonces uno podría decir que estos dos fotones corresponden en realidad a una única observación, a una única realidad de un todo. Pero aún así, dentro de lo que nuestra intuición nos muestra, espacio, cambio, tiempo, velocidad, y utilizando una expresión tan antigua como la filosofía de Occidente a partir de Aristóteles en su metafísica habla de el tiempo como la medida del cambio. Es decir, un fotón, otro fotón, ¿hay realmente un cambio? O a lo mejor los dos fotones corresponden a una polarización de nuestra conciencia que observa eso, y que en realidad no sean los dos separados, sino sea uno solo el mismo, y que la separación, la polaridad, sea una consecuencia de la acción de nuestra observación, en definitiva, más que la observación, una acción de nuestra conciencia que interpreta o decodifica la información de esa manera separada o polarizada. En definitiva, para muchos, esto implica algo así como que la luz tiene conciencia, porque información, recibir información, es algo así como tener conciencia. Pero podemos ir un paso más adelante. Si estamos hablando de la luz, o de los fotones, o de los átomos, como elementos inorgánicos, entonces estamos suponiendo que existe una conciencia dentro de lo inorgánico. Ya la conciencia no es solamente una consecuencia de la biología, o sea, de la química más vida, sino que la conciencia acá afectaría a todo lo que existe en el universo. Bien, ahora la palabra a todo lo que existe en el universo nos lleva a lo siguiente, a tratar, hemos mencionado en varias oportunidades el concepto del campo. Vamos ahora a tratar de precisar ese concepto de campo, pero vamos a tratar de precisarlo en palabras de especialistas de la física teórica, en pensadores y fundamentalmente en pensadores del primer nivel, a nivel de conocimiento científico. Por ejemplo, Maxwell fue el primero en proponer que el espacio era un éter de luz electromagnética, y esa idea prevaleció hasta que fue falseada definitivamente por un físico nacido en Polonia y llamado Michelson. Ellos desarrollaron el famoso experimento de Michelson y Morley, en donde aparentemente el éter no existía. Entonces, pero sin embargo, el espacio contenía actividad. El mismo Alberto Einstein creía que el espacio constituía un verdadero vacío hasta que sus propias ideas, desarrolladas en la teoría general de la relatividad, mostraron que el espacio contenía un plenum de actividad. Pero no fue sino hasta 1911, con un experimento de Max Planck, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica, cuando los físicos comprendieron que el espacio vacío hierve de actividad. Palabra interesante, el espacio vacío hierve de actividad. O sea, lo que hasta este momento se suponía, y muchos físicos suponían que el espacio era nada, no, el espacio es algo. Y lo interesante es algo con una terrible, extraordinaria actividad y una extraordinaria capacidad de energía. En el mundo cuántico, dice este libro El Campo, los campos cuánticos no están mediados por fuerza, sino por intercambios de energía
que es redistribuido constantemente siguiendo un patrón dinámico. Yo agregaría también que este intercambio de energía es en realidad un intercambio de información, porque la energía es información. Y en estos momentos de la ciencia, la palabra clave de la ciencia en estos momentos es justamente esa, información. O sea, por ejemplo, dos átomos, un átomo supongamos de hidrógeno y un átomo de helio, que es el segundo elemento en la tabla de Mendeleev, o un átomo de oxígeno, de plomo, de cobre o de plata, o de cualquier elemento de los que existen en la tabla de Mendeleev, que son más de 100, cualquiera de esos elementos está formado por núcleos, por átomos que tienen un núcleo con cargas positivas, los protones, y cargas neutras, neutrones, y electrones que de acuerdo al modelo atómico de Niels Bohr están girando. Repito, esta observación de que están girando debemos tomarla entre comillas, entre paréntesis, porque es una interpretación y como el mismo Bohr lo dijera en varias oportunidades, es simplemente un modelo atómico, es una forma de que es una forma, digamos, de que nuestra intuición pueda entenderlo eso. Pero realmente lo que es un átomo, realmente lo que es un electrón, lo que es un protón, lo que es un neutrón, realmente nadie lo sabe. En definitiva, el protón el protón del hidrógeno, que es el primer elemento en la tabla de Mendeleev, o un protón del helio, que es el segundo elemento, o un protón repito, de cualquier otro elemento, son todos exactamente iguales. El único que difieren esos entes atómicos, es lo que difieren simplemente es en la ubicación dentro de la tabla de Mendeleev y nada más que eso. Pero aparte, en nuestro organismo, nosotros estamos constituidos por átomos y esos átomos, esos electrones, protones que forman moléculas y las moléculas que forman la célula, todo eso es información. En definitiva, ¿cuál es la diferencia entre una célula de mi cuerpo y otra célula de mi mismo cuerpo? Es la información, pero esencialmente son lo mismo. En definitiva, si nosotros pudiéramos cambiar la información de un electrón, o de un protón, o de un átomo, o de una célula a otro lugar, sería exactamente lo mismo. Todo es cuestión de información. Por eso dije, repito, en estos momentos de la historia, la palabra clave en la física es información. El mundo cuántico, repito, los campos cuánticos no están mediados por fuerza, sino por intercambios de energía, que es redistribuido constantemente siguiendo un patrón dinámico. Este intercambio constante es una propiedad intrínseca de las partículas, de modo que incluso las partículas reales no son más que un pequeño nudo de energía que emerge brevemente y vuelve a desaparecer en el campo subyacente. Realmente decirlo es una cosa, entenderlo es un poquitito más difícil. Intuirlo es prácticamente imposible. O sea, intuir que algo aparece y desaparece es casi una cualidad, diría uno, esotérica, mágica o extraña o mágica. Pero sea lo que sea lo que signifique esto, la realidad es lo que nos muestra eso. Según la teoría cuántica, la entidad individual es transitoria e insustancial. Fíjese qué interesante esto. La entidad individual es transitoria e insustancial. O sea que lo que hace la característica, o lo que determina la característica de una partícula subatómica es transitoria, porque está cambiando continuamente. O sea, los átomos están cambiando continuamente. O sea, hay transformaciones a nivel cuántico
que indican este tipo de transformaciones. Estas transformaciones son cambios energéticos, como dice en un principio acá. Las partículas no pueden ser separadas del espacio vacío que las rodea. O sea, las partículas están en un espacio. En ese espacio están jugando entre sí las partículas, apareciendo o jugando, otra vez repito la palabra, un rol determinado y específico. Pero en un instante, vaya uno a saber lo que realmente significa la palabra instante a nivel subatómico, esa partícula desaparece y va a formar parte de ese mar de vacío, de ese mar energético. Y de pronto otra partícula fluye de ese y ocupa el lugar que ocupaba la anterior, pero tiene la misma información. Pero la información, entonces lo importante no es la partícula subatómica, sino la información y el proceso que permite transformar eso, que es un proceso claramente energético. El mismo Einstein reconoció que la materia misma era extremadamente intensa, una alteración en cierto sentido de la aleatoriedad perfecta, y que la única realidad fundamental era la entidad subyacente, el campo mismo. O sea, es el campo. Claro, evidentemente que en la teoría de la relatividad el concepto esencial es lo que tiene que ver con el campo. Es el campo magnético, el campo gravitatorio, es decir, es el campo lo que en alguna manera define las características de un proceso físico. Las fluctuaciones del mundo atómico dan lugar a un tránsito incesante de energía en un sentido y en otro. Este intercambio energético es análogo a prestar a alguien un céntimo o prestarle algo. Tú eres un céntimo más pobre y él un céntimo más rico, hasta que te lo devuelve y los papeles se invierten. Insisto, el proceso de entregar, de ceder o recibir es un intercambio energético. Ese intercambio energético en realidad es un intercambio de información. Pero este intercambio de información no reside únicamente en el mundo nuestro, conocido por nosotros, de la materia o de lo que entendemos por realidad, sino que eso está sumergido en algo que es probablemente el verdadero sentido de la realidad, y es el campo. Lo que en estos momentos los físicos llaman el campo punto cero. El campo punto cero es un depósito de todos los campos, de todos los estados energéticos posibles, básicos, y de todas las partículas virtuales, un campo de campos. Cada intercambio de cada partícula virtual irradia energía. La energía punto cero en cualquier transacción particular dentro de un campo electromagnético es inimaginablemente diminuta, equivale a la mitad de un fotón. Pero existe. Y lo verdadero, lo real, es lo que da el sentido de nuestro mundo, es ese intercambio. Pero si agregas todas las partículas de todas las variedades existentes en el universo que vienen a ser y dejan de ser constantemente, acabas con una fuente de energía vasta, inagotable, igual o mayor que la densidad energética en un núcleo atómico, toda ella situada en el fondo del espacio vacío que nos rodea, como un trasfondo omnipenetrante y supercargado. En una ocasión, el gran físico Richard Feynman dijo que tratar de dar alguna idea de esta magnitud es la energía contenida en un único metro cúbico de espacio suficiente para poner en ebullición todos los océanos del mundo, para hacerlos hervir. Estamos hablando de la energía en un metro cúbico de espacio. El campo punto cero representaba para un gran físico teórico de la mecánica cuántica, que es Al Puthoff, dos posibilidades extraordinarias. Para muchos, y para él, representaba el santo grial de las investigaciones energéticas. Si uno pudiera conectar con ese campo, tendría a su disposición toda la energía que pudiera necesitar, y no simplemente combustible sobre la Tierra,
si logra la propulsión espacial a las estrellas distantes.